Como siempre por estas fechas, y ya es costumbre, los almerienses han tenido el corazón en un puño, con nervios en el estómago. Exagero, ya lo sé. Para saber cuál y cómo será el cartel que representará la feria y fiestas de Almería en honor a la Virgen del Mar. Y como es costumbre, la decepción, adornada con una frase tradicional almeriense, ¿esto qué es lo que es?, ha sido la ganadora. Un año más vemos como el cartel de la feria no representa a la ciudad ni al nombre de Almería. En este no observamos nada que tenga que ver con sus costumbres, sus tradiciones, su vestimenta tradicional, su fiesta y sobre todo su nombre, Almería. Una vez más, y ya son muchos años, tenemos que ver cómo el vestido de flamenca vuelve a lucir en otro póster de feria, que representa más a Sevilla que a la ciudad de Almería. Lo siento por su creador y por el esfuerzo del artista para plasmar su sentimiento en una hoja en blanco, pero es así, no tiene sentido. Y más cuando dicen que es un artista de renombre, que ha creado diseños para series de televisión y películas de éxito, pero el cartel presentado a concurso es un plagio a este otro póster. Más a mi favor de que esto no tiene sentido. En los últimos 10 años solo ha habido un atisbo de lo que puede representar Almería en el mundo. En 2018 aparece la figura de la antigua estación de ferrocarril detrás de un abanico de lunares. Muy almeriense, entiéndese la ironía. En 2020, año que no se pudo celebrar por culpa de la pandemia de COVID-19, vemos, en cierta manera, la fachada frontal del ayuntamiento entre dos filas de edificios con dos mujeres vestidas de flamenca, una vez más, en dos balcones enfrentados. En 2023 observamos el símbolo del Indalo en forma de pendientes en una mujer con el vestido de lunares. De nuevo, muy almeriense. Y no sigo con más carteles porque me aburro hasta yo mismo. Yo no sé qué tiene el equipo de gobierno del ayuntamiento contra la cultura y la historia de Almería. Parece ser que no quiere que se represente el nombre y la imagen de la capital en uno de los momentos más importantes para la ciudad, en una de las citas más significativas del verano que daría a conocer a Almería a turistas y medios de comunicación. Que ese es otro cantar. Tampoco es que la feria aparezca mucho en televisión a nivel autonómico y nacional, como sí lo hace la Feria de Málaga. Y ya no digo nada en el ámbito internacional. Una vez más se pierde otra oportunidad de fomentar y dar a conocer algunas costumbres de Almería, como su verdadera vestimenta tradicional originaria del siglo XVIII, el traje de refajona para las mujeres y el zaragüel para los hombres. Vestido que décadas atrás sí se usaba como vestimenta oficial de estas fiestas y otras relacionadas con la ciudad, y no se lucía solo en un acto minoritario cultural organizado por asociaciones. El sastre de indumentaria histórica Francisco Martínez Botella lo deja muy claro en una entrevista a Diario de Almería. En Almería, por la confusión de fronteras culturales y fronteras políticas, se fue imponiendo el traje andaluz. Y añade, el proceso fue el siguiente. Almería es Andalucía, en Andalucía hay un traje típico, faralá es para la mujer y traje corto para el hombre. Como los almerienses son políticamente andaluces, también lo son culturalmente, y debe usar el traje típico andaluz. Sí, de acuerdo, los almerienses son andaluces, aunque algunos digan lo contrario, cuya opinión es respetable. Pero de ahí a ningunear sus tradiciones y vestuario en una de las fiestas más importantes de la ciudad es faltar al respeto a nuestros antepasados y sobre todo a la cultura de Almería. Es cierto que no siempre va a tener que salir la refajona y el zaragüel en todos los carteles de feria. Sería muy aburrido y monótono. Pero sí sería bueno repasar libros, historia y cultura de Almería para poder dar alimento creativo a la imaginación de los artistas y así diseñar los futuros pósters. Creo que no es tan complicado, aunque algo laborioso. Y el trabajo sería mejor valorado por todos. Y no solo por una comitiva del ayuntamiento que parece no tener mucho ánimo a la hora de votar por un cartel ganador en condiciones. Desde estas líneas quiero animar a todos los artistas a comenzar un buen proceso de investigación desde ya para desarrollar el próximo cartel y los próximos carteles de la feria y fiestas de Almería en honor a la patrona de la Virgen del Mar, convirtiéndolo en un orgullo para todos. Aunque es obvio, nunca llueve a gusto de todos. ¿Feliz feria de Almería? Bueno, eso ya os lo dejo a vosotros. Y ahora, noticias. Comenzamos esta nueva edición con ganas de comer, y de buen comer. Los desayunos en Almería se están volviendo completamente locos gracias a una cafetería que abrió hace apenas un año y que está revolucionando la manera de comenzar las mañanas. Y es que es para perder la cabeza cuando tienes ante ti 105 tipos de tostadas diferentes a elegir. Es de esta manera como los dueños de la confitería La Delicia del Pastel nos quieren volver locos. Los hermanos Juan Manuel y José Callejón se inspiraron en la idea de que las tostadas y los desayunos son algo muy popular en Almería y se pusieron manos a la obra tras encontrar un local en la capital, en la calle Mirlo número 1. ¿Qué tostadas te puedes encontrar cuando vayas a la cafetería? Hagamos un pequeño repaso. Por decir algunas, que se venden muy bien, tienen de guacamole con atún y mango, la de alioli con tortilla sajonia y queso,
piña natural con pavo y queso fresco, atún con aguacate o confitura de tomate con melva y queso curado. Pero las que más éxito tienen entre sus clientes son las de requesón con espinacas y sardina ahumada y tortilla francesa, serrano, aguacate y queso. Ah, y no te olvides de probar la horchata casera de José Callejón y otras delicias que tiene la confitería. De verdad que te vas a volver loco. A mí me está entrando hambre. Si a ti también te está pasando lo mismo, ve a la confitería o, si eres precavido, reserva mesa. Muchos almerienses ya lo hacen porque quieren tener el mejor lugar y comer sus tostadas preferidas que también reservan con antelación. Aunque no te preocupes mucho por las tostadas, ya que, como dice Juan Manuel, las hacemos todas, todas. Ya sabes, este verano y durante todo el año tienes un lugar en Almería donde vas a poder desayunar como los dioses. En la confitería La Delicia del Pastel, en el barrio de la Bola Azul, en la calle Mirlo número 1. Loco, te vas a volver loco. Yo no aguanto más, me voy a comer ya. Y seguimos con más comida, aunque no tan buena como la anterior. O sí, cada uno sus gustos. La cadena de comida rápida McDonald's ha abierto un nuevo restaurante en la ciudad de Almería. Esta vez en la calle José Manuel Gómez Angulo número 6, en la zona norte de la Rambla Belén. Vamos, que seguro lo tienes bien cerca de tu casa. Alberto Requena, franquiciado de esta sucursal de la marca estadounidense en Almería, ha comentado que con la apertura de este nuevo restaurante ampliamos la oferta gastronómica local, a la vez que generamos empleo de calidad. En esta ocasión, según el propio Requena, se crearán en la ciudad 50 nuevos puestos de trabajo a través de empleos directos e indirectos. A la inauguración y seguro que a una buena comilona estuvieron presentes Luis Rogelio Rodríguez Comendador, senador y exalcalde de Almería, Manolo Guzmán de la Rosa, diputado popular almeriense, Eugenio González García, vicepresidente de la Diputación de Almería, Ana Lourdes Ramírez Riado, diputada popular, y Óscar Bleda Parrado, concejal del área de Integración Social, Participación y Distrito del Ayuntamiento de Almería. Este es el tercer restaurante que McDonald's abre en la ciudad y el octavo en la provincia de Almería, que ocupa una superficie de 420 metros cuadrados, que incluye una cómoda sala interior y una terraza exterior. Cuenta con kioscos digitales y servicio a mesa, ofrece la gama completa de productos McCafé y el servicio McAuto. Además dispone de una zona de juegos para niños y la opción de McDelivery, que amplían la experiencia de servicio al cliente. Si os apetece dar un paseo por la zona, ya que justo al lado está el IKEA y seguro que caminaréis mucho por dentro de este centro comercial, ya tenéis un lugar de habituallamiento para recuperar las energías perdidas. Que aproveche. Cada semana tenemos muy buenas noticias en relación con la inclusión y la discapacidad, y esta no iba a ser menos. La Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad, entidad creada por la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, recibió el jueves 13 de junio el distintivo de igualdad en la empresa que cada año entrega el Ministerio de Igualdad y que ha tenido lugar en la Sala Goya de la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Esta distinción destaca el compromiso de la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad y de la Asociación El Saliente en promover la igualdad de trato y oportunidades. Una parte fundamental de su cultura y gestión, tanto a nivel corporativo como en recursos humanos, a través de un plan de igualdad que incluye una serie de medidas innovadoras, como la formación del 100% de la plantilla en materia de igualdad, normalización del uso del lenguaje inclusivo y no sexista, lo que no se nombra no existe, contratación de personas del sexo menos representado en cada puesto, campañas de sensibilización y concienciación para fomentar la cultura de la igualdad y la normalización de estereotipos sobre puestos de trabajo que se consideran tradicionalmente feminizados. Mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral del personal con medidas como gratuidad del coste de plazas en escuelas infantiles y de verano gestionados por la entidad para los hijos e hijas de sus trabajadores. O la flexibilidad laboral en horarios y disfrute de permiso de 16 horas anuales orientado a atender cuestiones relacionadas con la conciliación de la vida laboral y familiar del personal. Este premio no lo ha recibido solo la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad, sino también otras 45 organizaciones en toda España que comparten la misma idea de un ambiente de trabajo inclusivo y justo. Enhorabuena a la Fundación y al resto de organizaciones. Comienza el verano y la operación Paso del Estrecho ya se ha puesto en marcha en el puerto de Almería, un lugar donde se prevé que pasen más de 600.000 personas hacia el norte de África, y como va a pasar tanta gente, la zona tiene que estar limpia. Para ello, la Asociación de Personas con Discapacidad Verde y Blanca, a través de su Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social, se pone ya manos a la obra y reforzará la plantilla de su personal en el servicio de limpieza que llevan a cabo desde hace más de 20 años. Pablo Martínez, jefe del Departamento de Clientes de Verde y Blanca, comenta que durante la operación se abre una serie de módulos de aseos que recorren el interior de las instalaciones portuarias desde Levante a Poniente. La mayoría de ellos están cerrados durante el resto del año, pero es en estos meses de verano cuando están a pleno rendimiento.
Es por eso que trabajan en 3 turnos diferentes de limpieza, en función del número de pasajeros previstos para cada tramo horario, según datos de las navieras. Martínez subraya que desde hace 2 décadas los trabajadores de Verde y Blanca se encargan de la limpieza y mantenimiento de interiores en espacios como la oficina principal de la autoridad portuaria, la estación marítima, la zona de embarque y desembarque de pasajeros, el edificio del varadero, la zona de conservación y todos los edificios diseminados por la zona de poniente, que incluye el barrido y fregado de pavimentos, limpieza de azulejos, así como de los sanitarios en los aseos. Un gran trabajo por parte de la gente de Verde y Blanca que mantiene limpios todos los rincones de la zona del puerto de Almería. Este dispositivo especial viene a demostrar una vez más que las personas con discapacidad también pueden responder a todo tipo de situaciones extraordinarias, haciendo que todo se desarrolle de la manera más eficaz y que el tema de la limpieza llegue a buen puerto. Comienza el verano y por desgracia también las amenazas de fuego por todos los rincones de la provincia de Almería. Y lamentablemente ya tenemos que hablar de cifras récord, no solo a nivel de Almería, sino también de Andalucía. El 80% de la masa forestal que ha ardido en la comunidad autónoma este año ha sido en la provincia almeriense. Desde que ha comenzado 2024 en el territorio andaluz ya ha ardido un total de 2.677,87 hectáreas, de las cuales 2.142,30 pertenecen a la provincia de Almería. Los incendios más importantes hasta la fecha han sido los de Nix y Níjar del pasado 7 de junio, donde ardieron 600 y 1.800 hectáreas respectivamente. Según Antonio Sanz, responsable del Plan Infoca, las cifras están dentro de la normalidad, aunque estamos por encima de la media, a pesar de que por esta fecha se han producido menos intervenciones que en 2023 se han quemado más hectáreas. Según Sanz, es lo normal, ni él mismo se aclara. Aún así, este es un dato negativo a tener muy en cuenta, tanto para las administraciones públicas como para los propios ciudadanos almerienses. Y para que el asunto no vaya más en Andalucía, este año la cifra total de personas adscritas al dispositivo Infoca asciende a 4.700. La flota terrestre estará formada por 107 vehículos pesados de extinción, 16 nodrizas y 101 autobombas, y se contará con 12 palas quitanieves para su acoplamiento, y todos los vehículos contarán con una nueva red digital de emergencias de la Junta de Andalucía. Además, se ha dotado de un vehículo táctico con un dron terrestre, con un depósito de agua móvil de 3.000 litros, 1.270 turismos y todoterrenos para transporte de personal y 35 aeronaves, 25 helicópteros y 10 aviones para funciones de vigilancia, coordinación, transporte y extinción de incendios. El canal Estos Almería Sacio desea que si todos somos conscientes y se trabaja más la inteligencia que la tontería, este año conseguiremos que el número de incendios y por supuesto el número de hectáreas desciendan lo máximo posible, convirtiendo este verano 2024 en la mejor temporada de la historia con menos fuegos en nuestros campos. Hagamos lo posible, no es solo por ti, es por todos. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este episodio, dadle like al pulgar, suscribiros al canal y así ayudáis a que crezca esta comunidad. Si le dais a la campanita, recibiréis notificación cuando suba un nuevo vídeo. No olvidéis compartirlo. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo de la capital o de algún pueblo de la provincia, enviarlo con pruebas y se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Por supuesto, vuestra opinión sobre las noticias publicadas u otro tema será bienvenida, así que no dudéis en escribir en comentarios. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería Sacio.